respectivos autores y yo solo soy dueño del video. El autor es Born of Prayers. Elio meticulosamente me inculcó más conocimientos a medida que pasaba el tiempo. Al menos 3 temporadas según mi cuenta. Cada espíritu tenía preferencias y peculiaridades, pero como no podían comunicarse con palabras, el responsable de reconocer las señales era la otra parte. Yo entendí que sus lecciones eran importantes, pero como niña que notaba que el cabello de su hermano se hacía más largo, que estaba envejeciendo ante sus ojos, comencé a sentir ansiedad de que él realmente cambiara su futuro por el mío. Entonces, le rogué a Elio. Al menos dejarme demostrar que sabía lo que estaba haciendo, con la esperanza de demostrar que estaba listo para poder usar Magic. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Lecciones de magia de Elio III. Preparativos. A Lefilla le resultó difícil quedarse quieta mientras miraba la luna creciente. Las estrellas se alineaban en el cielo nocturno, diamantes brillantes esparcidos por la cortina oscura de la extensión ilimitada. La luminosa luna de color azul pálido, que era venerada desde antes del descenso de lo divino, era más grande de lo habitual, lo suficientemente cerca que desde la distancia parecía casi tocar la torre que se elevaba hacia los cielos. Sus rayos azul plateado cayeron con fuerza sobre la ciudad laberinto, dejando las calles y edificios inundados de un tono suave. Ella debería estar aquí pronto. La semielfa se sintió impaciente a pesar del calmante murmullo de la fuente de agua justo detrás de ella, que ahogaba el ruido ambiental de las otras personas que merodeaban en diversos estados de excitación y nerviosismo dentro de la plaza central. Debido a que la Torre de Babel estaba en el corazón de Horario, la plaza a su alrededor servía como un lugar de reunión común durante eventos como estos donde personas de diferentes estilos de la vida se reunían antes de partir para estar juntos. La apariencia de Lefilla llamó la atención de los demás como consecuencia natural de las medidas que tomó en preparación para la ocasión después de terminar su sesión de entrenamiento con Alicia. Su cabello, brillante en parte gracias al acondicionador, estaba recogido en una cola de caballo suelta y sujeto con una diadema plateada. Hacía juego con la gargantilla alrededor de su cuello y los brazaletes justo debajo de sus hombros, cada uno de ellos adornado con hiedra y diseños florales que captaban la luz de la luna y las lámparas de piedra mágica cercanas. Justo debajo estaba el colgante que Lord Hermes le regaló, el cual aprovechó para disfrazar su ropa y no llamar la atención de su familia al salir. Su piel, prístina con un brillo saludable gracias al uso de la crema que Alicia le prestó, estaba adornada con un vestido corsé de color verde pálido con una falda más larga en lugar del habitual rosa. Su blusa y falda eran un par de color crema a juego, y sus zapatos eran un delicado conjunto verde que le quedaba cómodamente sobre medias algo más reveladoras que su par normal. En conjunto, su apariencia enfatizaba la elegancia y belleza de la raza élfica a los ojos de muchos allí. Había miradas más lujuriosas de hombres más jóvenes cuyas citas estarían muy disgustadas con ellos. Pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse a ella descuidadamente, ya que si una mujer estaba vestida de esa manera aquí significaba que estaba esperando a alguien. Además, tenía su varita de repuesto en su regazo como un disuasivo silencioso para que nadie tuviera ideas divertidas. Una regla general en Horario era prestar atención a cualquier cosa que pareciera que también podría usarse como arma cuando planeabas acercarte a alguien. Ese era uno de los métodos clave para ver si eran aventureros, ya que incluso un niño podría ser una amenaza para Fauna. Lo que parecía ser una horquilla que mantenía el cabello recogido fácilmente podía funcionar como un estilete, y las bandas de metal podían funcionar como nudillos. Después de todo, había toda una parte de la industria de la moda en Horario que atendía a las aventureras y que se ocupaba de los accesorios de combate. Paso. Paso, paso, paso. Pasos suaves e inciertos llegaron a los oídos de Lefilla mientras continuaba esperando mientras miraba la luna arriba. Eran un contraste notable con los pasos juguetones, los paseos emocionados y los ansiosos arrastramientos de pies en la distancia mientras parejas y amigos se reunían para partir y disfrutar de las festividades. Y a medida que se acercaban, finalmente giró la cabeza hacia el sonido y registró que había llegado su cita.
La elfa con el apodo de Ménades estaba al borde de la fuente, a unos pocos metros de distancia entre ellas, que bien podría haber estado a un mundo de distancia por lo reacia que parecía. Su misma postura exudaba un aire de nerviosismo que parecía casi extraño para alguien que había desafiado las profundidades del calabozo como ella. Más aún por los ligeros temblores que recorrían su figura mientras se abrochaba el dobladillo de lo que era una prenda completamente diferente a su conjunto habitual, o incluso al que llevaba en el bosque de los espíritus. Lindo, las palabras se escaparon sin un pensamiento consciente por parte de la semielfa mientras se ponía de pie. Y la forma en que hicieron que su cita se inquietara mientras el color carmesí de sus mejillas de alabastro solo acentuaba lo linda que era. «Eres tan linda, Filvis». «Mi señor, me lo dio», murmuró tan suavemente que Lefilla se esforzó por captar su voz. Iba a usar la ropa que tenía del Festival de los Espíritus, pero él dijo que se adaptaba más a sus colores. Y debería vestirme para combinar con mi pareja, así que, no sorprendería a Lefilla si Lady Riveria tuviera eso en mente cuando tenía los atuendos preparados, en caso de que decidiera continuar usándolos fuera del festival. También era práctico para usar en mazmorras, ya que estaba hecho de materiales muy duraderos. Pero dado que Filvis se confesó ante Lord Dionysus, y él aparentemente la rechazó, probablemente se habría percibido como un desaire presentarse ante Lefilla mientras estaba en ellos. Entonces, hizo arreglos para que ella consiguiera un atuendo que se acercara más a las preferencias de Lefilla, como ella le había dicho una vez a Lady Estia. Es decir, era un vestido en capas adecuado para la nobleza. Y muchos adornos. Su capa más externa era una capucha púrpura del mismo color que la cinta que normalmente usaba Lefilla, con un gran lazo rosa sobre ella. Tenía mangas largas que llegaban hasta un dobladillo blanco decorativo con guantes largos del mismo color que impedían que su piel desnuda quedara expuesta. Descansando sobre los oscuros y brillantes mechones de su cabello negro azabache, había una diadema de diseño sencillo que también era de color púrpura, como el resto de la primera capa del vestido. La segunda capa era una tela rosa más delgada con una línea horizontal blanca cerca de los bordes que alimentaba los volantes debajo. Ese diseño complementó la siguiente capa, que invirtió los colores para tener una tela mayoritariamente blanca con una línea vertical rosada antes de llegar a otro conjunto de volantes, que eran morados como la capa más exterior. Las medias blancas y los zapatos morados completaron su atuendo, haciéndolo perfecto para una velada romántica como esta. «No me queda bien, ¿verdad?», preguntó la linda elfa, sus centelleantes ojos carmesí apartándose del deslumbrante par azul fijo en ella. «Eso no es cierto», dijo Lefilla sin dudarlo mientras cerraba la brecha entre ellos y tomaba sus manos. «Te ves tan hermosa que no puedo evitar sentir que mi corazón salta en mi pecho cuando te veo así». Sus palabras solo sirvieron para intensificar el rojo en las mejillas de Ménades. Se extendió para abarcar su rostro y el vapor salió de sus oídos. «Sé cómo puedes admitir eso con una cara seria». El semielfo elegante simplemente se rió. Ya que estás aquí esta noche no tengo que ocultar lo que siento, ¿verdad?». Esas palabras parecieron tener el efecto contrario al previsto, ya que en lugar de relajarla, su expresión se agrió ligeramente. «Así es, te debo una explicación, ¿no?». La cabeza de Lefilla se inclinó ligeramente ante el cambio repentino mientras su compañero buscaba un lugar tranquilo y luego la arrastraba. «Filvis, ¿qué pasa?». Solo una vez que estuvieron solos, ella tomó aire y explicó las cosas. «Lefilla, tú, debes entender que incluso antes de lo que me pasó en el pasado, nunca consideré realmente la noción de enamorarme. No de Lord Dionysius. No de ti. No de nadie. Fue algo que nunca consideré como una prioridad. Eso era comprensible. Había muchas razones para convertirse en aventurero, ya fuera por riqueza, fama o compañía. Si bien no sabía la razón por la que Filvis dejó su bosque natal para venir a Horario, tenía que ser una razón lo suficientemente grande como para que renunciara a la libertad de irse cuando se unió a una familia y dio su consentimiento al dios que se la llevó. Las manos enguantadas de Filvis se extendieron hasta la parte superior de sus brazos y los agarraron con fuerza, como para sujetarse mientras desviaba la mirada hacia el suelo.
Y después de la pesadilla, abandoné la idea por completo y puse un muro alrededor de mi corazón. Incapaz de proteger a los miembros de la familia que llevé a esa trampa, o incluso morir con ellos, no era digno de nadie. Todavía no lo hago. Para ser honesto, no me siento así. Escuchar su confesión sobre la culpabilidad de su sobreviviente dolió. Lefilla extendió la mano para tocarla, pero antes de que sus dedos pudieran alcanzarla, las Ménades sacudieron la cabeza. Philbis, por favor, déjame terminar, suplicó. Si me consuelas ahora, no podré continuar y necesito que escuches esto. Ella accedió a hacerlo de mala gana. Bueno. Philbis tragó un nudo en la garganta y siguió adelante. Incluso hoy, las habitaciones vacías de nuestra casa me recuerdan a los miembros de la familia que llevé ese día a la muerte. Muchos otros grupos con los que trabajé perecieron mientras confiaban en mí. Banshee es un título apropiado para mí, en ese sentido. Me dolió escucharla decir eso otra vez. Tanto es así que Lefilla tuvo que morderse el labio inferior para evitar decirle que estaba equivocada. Pero tenía que cumplir su promesa y dejar que se desahogara. Pero, a pesar de eso, Lord Dionysus nunca me abandonó, continuó Philbis. Él me aceptó, un caparazón vacío de un ser arruinado que era increíblemente impuro. Nunca me despojó de mi posición ni me culpó. Estaba agradecido de que regresara y aceptó que yo era parte de su familia. Eso fue cuando me enamoré de él, aunque sabía que esos sentimientos probablemente no serían correspondidos, su amor por mí no era el mismo que el mío por él. Perdido en el dolor por la muerte que la rodeaba, aún así él extendió las manos y la abrazó con los brazos abiertos. Era natural que ella se enamorara de él. Lefilla lo sabía y no la culpaba por ello, ya que podía imaginarse haciendo lo mismo si las circunstancias fueran las mismas. Las Ménades le llevaron las manos al pecho. Pero a pesar de que el hecho de que él me aceptara me dio un propósito y me hizo soportable vivir así, había olvidado muchas cosas. Cómo sonreír. Cómo reír. Cómo sentir alegría. Las perdí todas y sentí que no las merecía. En primer lugar, así que estaba bien con eso. Luego, su voz se quebró, dejándola callarse por un momento para recuperar el aliento. Sus ojos carmesí se encontraron con los de Lefilla y los taladraron. Estaba tratando de transmitir la profundidad de sus emociones en caso de que sus palabras le fallaran. Entonces, aún sabiendo que yo era responsable de tanta muerte, tomaste mi mano. Me abriste tu corazón, pusiste tu confianza en mí y continuaste a mi lado por mucho que intentara alejarte. Los recuerdos del semielfo regresaron a ese día en el piso 18. Parecía distante por haber sido hace poco tiempo, pero el recuerdo aún estaba vívido. Recordó cómo Philbis le había dado la espalda y le había dicho que no se asociara con ella porque estaba contaminada y también la llevaría a la muerte. Lefilla había luchado por encontrar las palabras. Cualquier palabra que pueda ayudarla. Cualquier palabra que la detuviera por su propio bien, para que no siguiera sufriendo. Cualquier cosa para ayudarla. Entonces, cuando su mente le falló, escuchó a su corazón y lo dejó hablar donde su mente no podía. No estás mancillada. Eres la persona más bella del mundo. Las palabras no tenían ningún motivo detrás de ellas. Se habían conocido hacía poco tiempo y apenas se conocían. Pero a pesar de eso, esas palabras salieron de su corazón y continuaron fluyendo. Si no supiera mucho sobre ella, entonces sabría más sobre ella a partir de ese día. Y allí, después de un silencio incómodo y doloroso donde creyó haberse humillado, lo vio por primera vez. Vio la sonrisa de Philbis y supo que tenía razón. No había nada más hermoso para ella. Hemos pasado por muchas cosas desde entonces y mis sentimientos solo han aumentado, afirmó Philbis. La parte más oscura de mí siempre estuvo esperando que dijeras que no lo decías de esa manera o cualquier cosa que me hiciera pensar que era solo mi corazón jugando una mala pasada. Pero después del Festival del Espíritu, no podía ignorar la verdad de que no fue solo una amistad entre hermanos cuando intentaste besarme. Lefilla realmente había perdido el autocontrol en ese momento. Podría haber resultado mucho peor si hubiera leído mal a Philbis. Y frente a un grupo de otros elfos cuando representaba a Lady y Rivería.
Habría sido el mismo incidente de Alicia, solo que esta vez realmente habría tenido ganas de morir. Estaba dividida entre ustedes dos porque les debo mucho a ambos y ustedes son los únicos dos que han provocado estos sentimientos desde lo más profundo de mí. Sin embargo, no tenía ningún deseo de ser tan codicioso como para desearlos a ambos. Cuando realmente no me sentía digno de ninguno de ustedes para empezar. Ambos merecen a alguien a quien puedan dedicarle su corazón por completo, y aunque todavía tenía reservas, quería al menos asegurarme de poder hacer eso por al menos uno de ustedes. El hecho de que Philbis estuviera frente a ella dejaba claro cómo había sucedido. Entonces Lefi ya no la culparía si quisiera permanecer en silencio. El rechazo fue duro, especialmente cuando se trataba del corazón. Sin duda, incluso estar aquí fue difícil para ella. Lord Dionysus me dijo que me amaba como familia, confesó. Él nos ama a todos a su manera, aunque a veces no lo parezca. Para él, todos somos importantes a nuestra manera, y mientras él permaneciera en el mundo inferior, sería un error aceptar mi amor. Celosamente y robarme mi futuro cuando su vida era eterna mientras que la mía no lo era. Los elfos vivieron mucho tiempo. Mucho más que la mayoría de las otras razas del mundo inferior. Pero los dioses y diosas vivieron por la eternidad. La brecha entre la esperanza de vida era tan grande como la de un humano y un elfo de sangre pura, pero eso no significaba que no se pudiera superar. Después de todo, Lefi ya no habría nacido si ese fuera el caso. Pero sí significaba que tendrían que separarse y que uno tendría que vivir sin el otro hasta el final de sus días. Para los elfos, el dolor y la longevidad no combinaban bien, pero eventualmente morirían y renacerían. Para un ser inmortal, ese final nunca llegaría, y al final solo tendrían dos opciones. La primera era soportar el dolor de la pérdida por el resto de su existencia, lo que sería agonizante considerando lo dolorosa que podía ser la pérdida. La segunda fue decidir regresar al cielo con ellos para mantener su alma a su lado, renunciando a su lugar aquí abajo y al resto de los hijos que dejaron atrás. Sabiendo eso, cualquier niño que deseara que su amor fuera correspondido sería visto como egoísta, cuando las deidades eran mucho más que ellos. Aún así, muchos niños anhelaban el afecto de su deidad. Para que su amor sea verdaderamente correspondido y en serio. Fue hermoso a su manera. Doloroso y agridulce, pero hermoso. Había renunciado a pensar en un futuro fuera de servir a Lord Dionysus, quien me aceptó a pesar de mis fallas. Pero quiero ver cómo sería un futuro contigo, finalizó Philbis. Lo siento si suena como si me estuviera aferrando a ti para sentir algo otra vez, y si deseas separarte de mí por ser tan yo, incapaz de contener más su lengua, Lefilla finalmente cometió un desliz y dejó salir su voz. No termines de decir eso. De lo contrario, realmente me enojaré contigo. Su repentina advertencia tomó a las Ménades con la guardia baja. Lefilla. Aún así, la semielfa dejó salir sus pensamientos. Es natural sentirte así después de todo lo que has pasado. Aferrarte a alguien que te aceptó y te dio incluso las pequeñas cosas que hacen que valga la pena vivir la vida. Y no es que no sepa lo que se siente. Me gustaría haber sobrevivido cuando otros han muerto en tu lugar. Tú también estuviste allí. Ni siquiera conocía muy bien a los miembros de la familia Hermes. Sin embargo, cuando les pidió que la protegieran, lo hicieron sin dudarlo. Mientras estaba allí, incapaz de moverse debido a la acumulación de energía mágica mientras terminaba su hechizo, sin embargo, sobrevivió porque la señorita Elijah se arrojó frente al ataque. Cubierta por la sangre de la mujer y obligada a ver cómo la vida se desvanecía de sus ojos mientras continuaba cantando, Lefilla todavía deseaba haber estado mejor para que eso nunca tuviera que suceder. Y si no continuaba haciéndose más fuerte, algún día esa escena podría repetirse, solo que sería su hermano o Philbis o alguien más a quien ella quisiera. Philbis, es natural aferrarse a todo lo que puedas para sentirte feliz, dijo Lefilla después de respirar profundamente para controlar sus emociones. Así que no te disculpes por eso nunca más. Si no es por tu propio bien, entonces por aquellos que ya no están ahí. Y por aquellos que se preocupan por ti, como yo. La vergüenza y la culpa nublaron el hermoso rostro de Philbis.
No le convenía y Lefilla odiaba haber sido la causa. Pero si no decía nada, habría sido lo mismo que permitirle seguir pensando que estaba mal ser feliz. Y eso estuvo mal. Para ser felices, nos aferramos a lo que debemos. No importa lo que eso pueda ser, o el precio de ello. Parecía que se estaba tomando un momento para realmente tomar en serio las palabras del semielfo mientras murmuraba suavemente. Luego finalmente volvió a mirar a Lefilla a los ojos y le preguntó: ¿Y estar conmigo también te hace feliz? Oh, por supuesto, dijo con un pequeño puchero por lo obvio que debería haber sido. Su estado de ánimo se había agriado un poco por la discusión. Es natural ser feliz con las personas que valoras, ¿verdad? Los labios de la linda elfa se curvaron en una sonrisa que realmente le sentaba bien. Entonces supongo que soy la persona más feliz del mundo en este momento. Realmente eres mi tesoro más querido. Lefilla sintió que su corazón comenzaba a acelerarse ante eso. Entonces, ¿vamos a disfrutar juntos del festival? Solo un momento, dijo Filbis, extendiendo su mano izquierda y abriendo los dedos. Luego, con el índice y el pulgar derechos, se acercó e hizo lo único que Lefilla no esperaba que hiciera voluntaria o sin persuasión. Se quitó el guante para exponer su mano pálida y delgada y poder verla, una tras otra. Luego esas mismas manos desnudas se extendieron para que ella las tomara. Continuamos donde lo dejamos en el Festival del Espíritu, mi más querido tesoro. Área de mercado, wow, eso es tan lindo. Elfie no pudo evitar sentirse atraída por uno de los puestos que se habían instalado en el área del mercado ubicada en el lado este de Horario. Ella era una de las 10 mujeres jóvenes que podían afirmar con orgullo ser parte de una de las familias más prestigiosas dentro de Ciudad Laberinto, cada una de ellas una aventurera que había desafiado las profundidades del calabozo. Esos mismos intrépidos exploradores de las profundidades donde los monstruos aguardaban en cada esquina estaban actualmente desconcertados por la exhibición colocada frente a ellos. Era una tienda de accesorios, creada para el Festival de la Luna Sagrada. Estos puestos no eran infrecuentes dado que las festividades eran un momento privilegiado para que los artesanos ejercieran su oficio y comercializaran sus productos a precios lucrativos. Pero fue una oportunidad para que muchos artesanos diferentes crearan obras maestras basadas en un tema, dándoles la oportunidad de expresar su creatividad para hacerlas únicas al mismo tiempo. De lo alto colgaban colgantes colgados de cuerdas, óvalos cristalinos en los que había flores plateadas prensadas que brillaban preciosamente. También se colocaron brazaletes transparentes en las exhibiciones, pétalos de árboles de ajura que formaban cuidadosamente una corona en el interior y de alguna manera mantenían su color azul cielo que brillaba tenuemente en la noche. También estuvieron presentes cintas para el cabello modeladas a partir de una luna creciente que brillaba con un tono suave y luminoso. Nunca antes había visto diseños como este, dijo Anakiti Autumn, o Aki, a sus amigas. Ella encabezaba el pequeño grupo de chicas, formado por ella misma, Elfie, Claire, Sharon, Lisa, Remilia, Coco, Ruuni, Rata y Chiffon. Estas flores provienen del gran laberinto de árboles, ¿no? Así es, respondió una belleza bovina gentil pero rolliza, luciendo cuernos de vaca, orejas y una cola del mismo color que su largo cabello castaño. Llevaba un suéter sin mangas y calentadores de brazos dado el frío otoñal. Todas las joyas aquí fueron elaboradas con materiales de los pisos intermedios del calabozo con la ayuda de nuestro capitán y los miembros. Este puesto en particular estaba atendido por miembros de Dia Familia, una familia relativamente pequeña que operaba dentro de Horario. Aunque sus miembros eran aventureros, no eran exploradores dedicados que se aventuraban en las profundidades y desafiaban las fronteras. Más bien tenían sus propias profesiones y las trataban más bien como una carrera a tiempo parcial. Es un trabajo bastante elegante, intervino Chiffon. Como elfa, se sentía naturalmente atraída por la refinada artesanía y más de unos pocos complementarían su cabello plateado. Y, si no me equivoco, la fragancia de las flores también se transmite. Coco, Rata y Ruuni acercaron sus cabezas y percibieron el olor antes de confirmarlo. Mezclado con el molde utilizado, tal vez. Pero cada uno tiene el aroma de las diferentes flores en su interior.
La pregunta solo fue recibida con un guiño travieso de la chica que lucía su propia obra en el cabello. Eso es un secreto comercial. Todo lo que puedo decir es que se hicieron muchos sacrificios para motivar a Daisy, y Lady Dia estaba muy orgullosa de las piezas que hicimos. Especialmente los conjuntos a juego para parejas. En lugar de la alegría y el entusiasmo que tal proclamación generaría entre los compradores, el grupo se marchitó en gran medida con miradas abatidas entre ellos. Como puede ver, entre los reunidos ninguno tenía una relación activa debido a las demandas de la familia entre las expediciones y las diversas tareas que conllevaba ser parte de una de las familias más grandes dentro de Horario. Si estuvieran en una relación, no habrían ido juntos en un grupo como este. Planeaba seguir siendo virtuoso durante al menos otras 5 o 6 décadas, dijo Chiffon, lo que en realidad era una respuesta bastante estándar para los elfos, considerando su esperanza de vida y tasas de natalidad. Ser aventurero, lo que significaba que normalmente era mejor salir con otro aventurero si es que ibas a tener una cita. Y dado que la crianza de los hijos consumía mucho tiempo, normalmente era mejor dejarla después de la jubilación, dadas las complejidades involucradas y el riesgo siempre presente de dejar a un niño sin padres en caso de que sucediera lo peor. Bueno, estaba pensando en hijos y nietos algún día, pero ahora mismo hay opciones bastante escasas. Remilia se detuvo cuando consideró sus perspectivas en gran medida dentro de la familia Loki. Y si bien había candidatos principales obvios como Finn o Gareth, eran intocables por innumerables razones. El resto de los chicos eran personas que ella consideraba camaradas de armas, pero establecerse con ellos era más desalentador de lo que le gustaba. Solo hay uno entre nosotros que podría sacar el máximo provecho de un par igual, susurró Lisa. Luego, al unísono, todos sus ojos se posaron en el miembro mayor de su grupo en el nivel 4. Cierta persona gato cuyas orejas se agitaban hacia adelante y hacia atrás con ligera molestia mientras colocaba sus manos en sus caderas. Oh, no empieces con eso de nuevo, dijo Ana Kitty, poniendo los ojos en blanco en el proceso. Ella y Raúl lo habían oído tantas veces que ni siquiera se molestaron en refutar las afirmaciones, estando perfectamente dispuestos a dejarles creer lo que quisieran. Pero era una historia diferente cuando alguien fuera de la familia podía escuchar, como la joven que dirigía dicho puesto, y sus ojos brillaban hasta el punto en que Aki podía ver que el rumor comenzaba a extenderse por todo Horario. Dejando a un lado las molestias, algunas de las jóvenes compraron accesorios para guardarlos entre ellas. No los usarían en el calabozo, pero para ropa casual complementarían muy bien sus atuendos. Luego pasaron un poco más de tiempo visitando los otros puestos de compras antes de decidir que debían probar los bocadillos exclusivos del festival. La anfitriona de la fertilidad no tenía un menú especial para esta noche, sugirió Lisa. Era un restaurante que varios miembros de la familia frecuentaban en ocasiones, aunque todos tenían sus propios lugares preferenciales como Ibachite. Recuerdo que el año pasado las bebidas eran bastante buenas. Oh, sí, cuando uno de los chicos se emborrachó demasiado y se fue, solo para tener que regresar al día siguiente y pedir perdón, dijo Sharon con los ojos cerrados mientras recordaba vívidamente el recuerdo. De las razas semihumanas, algunas eran más susceptibles al alcohol que otras y, por lo tanto, eran golpeadas muy rápidamente. Probablemente no podremos conseguir una mesa, pero no estaría de más ver qué tienen que llevar antes de visitar los puestos en el camino. Con su destino establecido, el grupo se dirigió hacia el noreste. Su camino eventualmente los llevaría a la calle principal en la que se encontraba el restaurante, lo que permitía un camino directo a Babel, y probablemente estaba llena de asistentes al festival que estaban de humor para celebrar y, por lo tanto, muchos puestos de comida que lograron obtener permisos para instalarse a lo largo de la carretera. Pero mientras viajaban, Elfie se encontró deteniéndose por un momento mientras su mirada se dirigía hacia el este. Su mente se desvió cuando una curiosidad persistente comenzó a crecer dentro de ella. Los pensamientos ociosos que había reprimido desde que su compañera de cuarto se había ido sin decir una palabra y a su armario le faltaba una prenda en particular. Elfo. Sus ojos se volvieron hacia Ana Kitty al escuchar que la llamaban por su nombre.
Es por aquí. Vámonos. Chicos, sigan adelante, dijo después de pensarlo un poco, retrocediendo unos pasos. Creo que vi unas lindas zapatillas de cristal allí atrás que quería reconsiderar antes de que terminaran vendiéndose. Me pondré al día en un momento. Las cejas de Aki se arrugaron ligeramente y su boca se abrió como si quisiera decir algo. Pero luego lo reconsideró y suspiró. Simplemente no tardes demasiado, ¿de acuerdo? Regresaré antes de que te des cuenta, prometió la maga alegre antes de volver corriendo por donde vino. No del todo. Lo suficientemente lejos como para poder doblar hacia el este mientras ellos continuaban hacia el noreste. Esos zapatos que vio eran lindos, pero había algo más apremiante ocupando sus pensamientos y había una compulsión de simplemente verlo por sí misma. No era como si no supiera lo que iba a ver. Pero no saberlo y dejarlo a su imaginación sería peor. Todo lo que necesitaba hacer era echar un vistazo rápido para tranquilizar su mente y luego podría regresar con los demás y divertirse sin que esos pensamientos ocuparan el fondo de su mente. Ese deseo, de descansar su curiosidad para poder divertirse con el resto de sus amigos, fue lo que llevó a Elf y Colette a Amour Square. La plaza era conocida desde hacía mucho tiempo como lugar de encuentro para aquellos encuentros apasionados, donde las parejas podían reunirse para expresar su amor. Incluso había historia detrás de esto, se decía que era el mismo sitio donde un niño mortal, en los primeros días de Horario, vio a una diosa cuya sola presencia le dejó sin aliento. No era una historia poco común de ninguna manera, pero sus esfuerzos por ganarse su afecto eran una historia diferente. Profundizó en la mazmorra, antes de que aquellos que se aventuraban dentro fueran conocidos como aventureros. Luchó y obtuvo sus riquezas allí, incluso cuando su cuerpo sucumbió gradualmente a los peligros escondidos en lo profundo del enorme agujero. Y con su riqueza ganada con tanto esfuerzo, finalmente encargó que se construyera la plaza y la estatua en el centro en su honor y pidió su mano en matrimonio. Se decía que la diosa estaba tan conmovida que cuando él sucumbió a sus heridas y murió, ella lo siguió hasta el cielo y la plaza quedó atrás como testimonio de su romance. O eso dicen las leyendas de todos modos. Si era cierto o no estaba más allá del conocimiento de alguien tan joven como Elfie, y probablemente de cualquiera de los mortales vivientes dentro de la ciudad. El relato le había parecido interesante, por lo que prefirió pensar que era cierto. La plaza estaba pavimentada con piedras de colores brillantes en un patrón bastante encantador que llamaba la atención sobre la enorme estatua en el centro. Estaba rodeado por uno de los jardines más vibrantes dentro de Horario, con flores tanto de la superficie como del calabozo, floreciendo junto con los rosales y los árboles. La dulce fragancia que flotaba por todas partes se combinaba con la suave luz de las lámparas de piedra mágica alrededor de la plaza, que se hacían más vívidas por los cables que corrían entre ellas con linternas que iluminaban aún más la plaza. Había docenas de parejas allí, bailando de la mano al ritmo de una lenta melodía de una banda de payos bien vestidos que se habían colocado en la base de la estatua. Muchos iban vestidos pensando en el romance, pero algunos parecían haber vagado por casualidad. Se podían ver sonrisas en las distintas parejas de distintas razas. Los ojos verdes de Elfie escanearon el mar de cuerpos que flotaban en medio del ritmo buscando uno en particular. Había grabado la imagen de ese vestido en sus recuerdos y por eso estaba segura de que podría distinguir a una persona de la horda siempre que cruzara su mirada. Y aunque tomó algo de tiempo, finalmente encontró a su compañera de cuarto luciendo ese hermoso atuendo. Lefilla estaba allí con el elfo de la familia Dionysus, que también estaba vestido de manera impresionante. A pesar de que tenía gente a su alrededor, parecía como si los dos estuvieran en su propio mundo. Sus cuerpos estaban muy juntos para compartir calidez entre ellos, con la semielfa apoyando su cabeza en los hombros de su pareja de baile mientras sus dedos estaban entrelazados mientras se movían con gracia y sin un solo paso en falso. Sus labios estaban anidados en una sonrisa de satisfacción mientras el tono rosado que coloreaba sus mejillas era visible incluso a esa distancia. Estaba claro de un vistazo que estaba tan feliz. Crack, el sonido del vidrio astillándose.
Ese sonido resonó profundamente dentro del mago cuando el pensamiento cruzó por su mente. Su respiración se volvió superficial mientras observaba los labios de su compañera de cuarto cerrarse por un momento, solo para salir ligeramente brillando bajo la luz ambiental. Su pulso comenzó a acelerarse cuando levantó la cabeza de su cómoda posición, con los ojos azules fijos en el par carmesí que la miraba cálidamente. Luego la vio inclinarse hacia adelante sobre la punta de los dedos de los pies, sus labios se apretaron. El cristal se hizo añicos. Una sensación punzante atacó sus ojos verdes, como si 1000 pequeños insectos los masticaran. Luego, un dolor agudo llegó a su pecho, como si alguien le hubiera hundido una daga envenenada en el corazón. Sin embargo, cuando extendió la mano para liberarlo, sus dedos solo se clavaron en su carne, y lágrimas cristalinas rodaron por sus mejillas en arroyuelos relucientes cuando intentó parpadear para alejar las alimañas. El dolor se hizo más intenso. Parecía empeorar con cada latido de su pulso acelerado que tamborileaba más fuerte en sus oídos mientras miraba a los dos elfos, sonriendo mientras se abrazaban. El dolor se volvió tan agonizante en apenas unos momentos que casi se clavó las uñas en el pecho para arrancarse el corazón y detenerlo. Haría cualquier cosa para escapar del dolor en el que se encontraba. El mundo se volvió borroso hasta que ya no pudo verlos a los dos. Sus piernas temblaron cuando la fuerza salió de ellas. Sentía que su estómago estaba a punto de revolverse. Sus pulmones no lograron expandirse y le costaba respirar. La maga sintió que estaba a punto de desmayarse. Casi agradecería la pérdida del conocimiento. Al menos así no sentiría el dolor. Pero eso atraería a una multitud cuando la gente la notara tirada allí. Lefi sabrá que estuve aquí. La misma compulsión que la llevó allí movió sus piernas en la dirección opuesta. Ella no quería ser vista. No quería que Lefi ya supiera que la había visto allí. Fue entonces cuando comprendió el origen de su dolor. El dolor punzante e implacable provino de que su corazón se rompía en pedazos. No todos a la vez, lo que afortunadamente la mataría instantáneamente. Pero lo suficientemente lento como para que los fragmentos pudieran apuñalar los restos golpeados y hacerla sufrir. Elfi no tenía un destino en mente. Solo sabía que tenía que correr lo más lejos posible de la plaza antes de que la fuerza para mantenerse en pie se le escapara. Así, la otrora maga alegre corrió desesperada y torpemente, su visión oscilaba entre la claridad y la oscuridad. Hubo voces cuando chocó con cosas y personas. Pero ella siguió corriendo. Y corriendo. Y corriendo. Corrió hasta que alguien finalmente la agarró con firmeza. La acercaron y cuando ella extendió la mano para alejarlos, la agarraron. Incluso reuniendo las fuerzas que le quedaban, no pudo escapar. Elfi, soy yo. Dijo una voz familiar. Aki. Dejó de luchar cuando reconoció la voz de Anakiti. Pero entonces el dolor se filtró en sus pulmones y le impidió respirar más que superficialmente. Ardía como un veneno que se extendía lentamente desde su corazón perforado. Aki, yo, no puedo respirar, un suave consuelo llegó a sus oídos. Te llevaré a algún lugar donde puedas recuperar el aliento. Seremos solo nosotros dos. Solo espera, ¿de acuerdo? Lo siguiente que supo Elfi fue que sus piernas ya no estaban debajo de ella. Su cabeza estaba apoyada contra el pecho de Aki, sus rodillas y espalda sostenidas por los brazos del nivel 4. El aire pasaba a su lado tan rápido que incluso si su visión no se hubiera vuelto completamente borrosa, sus ojos probablemente habrían quedado aplastados. Luego, tan rápido como empezaron, se detuvieron. Los sonidos de la multitud y de otras personas eran distantes. Se permitió que sus piernas descansaran suavemente sobre una superficie suave que se sentía como hierba, pero se permitió que su cabeza permaneciera presionada contra el suave pecho de su superior entre los aventureros de segundo nivel, mientras el brazo que sostenía su espalda permanecía en su lugar. La voz de Anakiti salió tranquila y tranquilizadora. «Necesitas respirar, Elfi». «No puedo», gritó. «No puedo». «Sí, puedes». El brazo que rodeaba su espalda adoptó un movimiento circular lento. «Será doloroso, pero necesitas respirar para que todo pueda salir. De lo contrario, no desaparecerá».
El mago de nivel 3 luchó. Su garganta y su pecho lucharon por expandirse. Pero, finalmente, logró respirar profundamente y demacrada, lo que obligó a que el aire ligeramente frío entrara en sus pulmones. Luego exhaló y lo que salió fue un grito doloroso y lúgubre. Eso es todo, susurró el nivel 4 en un tono alentador. Hiciste bien en contenerlo todo este tiempo, pero no necesitas contenerte más. Déjalo salir. Su voz se volvió demacrada mientras respiraba profundamente. Elfi sabía que Lefilla estaría allí desde el principio. Sabía que estaría feliz de tener la oportunidad de finalmente tener una cita con el otro elfo después de la frecuencia con la que hablaba de ella en su habitación. Pero no pensó que luciría una sonrisa así o que la habría besado. No pensó que le dolería tanto verla con otra persona. Odio a Lefi, la odio. Es horrible. No la odias, le dijo el nivel 4, con la voz tranquila mientras la mano que frotaba suavemente su espalda comenzó a acariciarla. Lo único que te duele es que te rompieron el corazón. A nadie le gusta ver a la persona que amas con otra persona. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, el dolor volvió a burbujear dentro de ella. Parecía que nunca terminaría. Extendió la mano detrás de la espalda de Anakiti y tiró tan fuerte como pudo, desesperada por un hombro sobre el cual llorar mientras continuaba expresando sus sentimientos. Yoku quería decirle, pero sabía que ella ni siquiera miraría, bueno, mi manera. ¿Por qué crees que no lo haría?, preguntó Anakiti. Era importante mantenerla hablando para que pudiera sacar todo lo que tenía en el pecho. ¿Sois mejores amigos, no? La gente solía pensar que era fácil decirle a alguien cómo se sentían. Pero ese nunca fue el caso. El miedo al rechazo era una entidad siempre presente que se cernía sobre ellos como una sombra colosal, susurrando que las cosas nunca volverían a ser iguales una vez que esas palabras salieran. Por eso intentó mostrar su interés. Por eso ella siempre le sonreía. Siempre intenté estar cerca de ella. Pero se dio cuenta de que por mucho que lo intentara, había una brecha infranqueable entre ellos. Yo, no soy una elfa como ella. O especial como ella. Solo soy, una humana normal. Elfi Colette era solo una humana común y corriente. Su madre le había puesto ese nombre irónico porque esperaba ser hermosa como elfa. Pero ella no tenía una gota de sangre élfica en sus venas, lo que significa que nunca podría esperar algo así. Ya había terminado la pubertad y tendría suerte si su figura creciera algunos centímetros antes de hacerse mayor y luego morir. Todo el mundo sabía que los elfos eran guapos, talentosos con la magia y elegantes sin defectos. Si no naciste elfo, entonces no había nada que pudieras hacer más que aceptarlo. Así era el mundo, y pensó que lo había aceptado cuando decidió que sería una de las mejores magas humanas que podría ser. Por eso estaba emocionada de haber podido unirse a la familia Loki. Podría estar orgullosa de ser parte de una de las familias más poderosas de Horario. Significaba que reconocieron que ella al menos tenía el potencial para ser una gran maga. Luego conoció a Lefilla y se dio cuenta de que la realidad no era tan amable. El simple hecho de ser semielfa la colocaba en una clase completamente diferente, a pesar de que era mitad humana. Ella todavía estaba creciendo, todavía se estaba volviendo hermosa, y cuando Elfi muriera y se fuera, todavía luciría como si tuviera poco más de 20 años. Además de eso, su magia era poderosa. No solo había desbloqueado su tercer espacio de hechizo en tan poco tiempo, sino que el hechizo era único en su tipo. Le permitió acceder a tantos hechizos como elfos, lo que significa que la cantidad de hechizos que tenía era mayor que incluso la propia Lady Rivería. No se podía negar que entre ambas razas ella era una persona especial y la trataban igual de bien. Lefilla podía juntarse con los ejecutivos tantas veces como quisiera. Ella recibió un entrenamiento especial del mago más poderoso de Horario. Le regalaron ropa hermosa que probablemente valía más que su peso en oro. Ella ya estaba en el nivel 4, pero se estaba aguantando activamente solo para exprimir un poco más de Excelia. Como si no fuera gran cosa. La gente normal como Elfi tuvo que arañar y arañar para llegar tan lejos.
Pero era diferente para las personas especiales que estaban por encima de ellos. Incluso entre los humanos ella no era nada especial. No se compara con Aizu Allenstein, la princesa espada cuyo viento le permitió ser tan poderosa. O Elf Croxo, cuyo antepasado obtuvo el favor de un espíritu y podía hacer que las espadas mágicas fueran más fuertes que cualquier hechizo que la mayoría del mundo pudiera lanzar. O el poseedor del récord que logró alcanzar el nivel 3 en apenas unos meses. Bello Cranel. Ese chico no solo impresionó a los ejecutivos, sino que incluso logró poner a Lefilla de su lado cuando ella estaba lista para arrancarle la cabeza la noche anterior. Constantemente le decía a Elfie cosas malas sobre él, hasta el punto de que parecía odiarlo. Sin embargo, ella cambió repentinamente después del piso 18, hasta el punto en que incluso estuvo dispuesta a luchar contra el capitán de otra familia por él cuando lo odiaba apenas unas horas antes. ¿Fue porque era especial? Había que decirle que era 2 veces poseedor del récord. Probablemente por eso estaba dispuesta a defenderlo, porque era especial como ella. La peor parte fue que Elfie ni siquiera podía enojarse con ella porque Lefilla era su mejor amiga. Eran compañeros de cuarto y compartían sus secretos, por lo que sabía lo duro que había luchado Lefilla para llegar a donde estaba. Sabía cuántos elfos la odiaban por su posición siendo mitad humana. Sin embargo, lo soportó todo e hizo todo lo posible para estar a la altura de las expectativas puestas en ella con una sonrisa. Si yo fuera un elfo, si fuera especial, habría sido yo bailando con ella y haciéndola feliz. Se tomó un momento para recuperar el aliento mientras confesaba la raíz de sus problemas. Pero no lo soy. Y nunca podré serlo. No tuvo la suerte de nacer con un padre élfico. No tuvo la suerte de nacer especial. Eso significaba que no podía ser el tipo de persona que atraía a Lefilla. Lo máximo que podía hacer era ser ella misma. Mejor amiga, no importa cuánto quisiera que la vieran de otra manera. Lo sé, ¿cómo se siente no ser especial?, le dijo Ana Kitty a la niña más joven con la voz ligeramente temblorosa mientras sus orejas se aplanaban. Estar rodeada de gente increíble. Y héroes, pero no poder ser como ellos. Pero, puedo hacer cosas como estar ahí para uno de mis jóvenes cuando necesita un hombro sobre el que llorar, y eso es suficiente, ¿no? Teniendo en cuenta que ella era la que lloraba en los brazos de la niña mayor, Elfie no era exactamente capaz de refutar eso. Además, si no se le permitía liberarse o alguna forma de dejar salir el dolor que sentía, la destrozaría hasta quería morir. Solo por favor, no se lo digas a nadie, le rogó Elfie mientras presionaba su cabeza más profundamente en el acogedor pecho. No quiero perderla. Lefty es mi mejor amigo, no se lo diré a nadie, prometió Ana Kitty. Ahora adelante, puedes llorar todo lo que quieras. Ella hizo precisamente eso. Plaza del Amor, creo que reconocí a esa chica llorando que se escapó hace un momento. Bello Cranel miró a lo lejos, donde una joven había huido después de chocar con él. Él y Lady Estia habían llegado recientemente a Amour Square, a pesar de que estaba más cerca de su hogar actual que el anterior. No le había importado el hecho de que ella se hubiera topado con él, pero el hecho de que la hubiera visto en algún lugar naturalmente lo dejó preguntándose si debería perseguirlo. Sabía que te gustaba salvar chicas, pero no pensé que dejarías a tu cita aquí sola para hacerlo. El tono burlón de la diosa del hogar y la suave sensación mientras presionaba su voluptuoso pecho contra su brazo devolvieron la atención de Bella a ella. ¿Qué harás si un extraño viene y me lleva, HM? No iba a dejarte. Le había dado su palabra de que bailaría con ella y la cumpliría. Dicho esto, el atuendo que había elegido dejaba su divinidad aún más clara y por eso se sentía fuera de lugar junto a ella vestido con su ropa normal. Y el traje que le habían prestado para el banquete acabó no sobreviviendo a la destrucción de su casa. Solo pensé que debería ver si había algo que pudiera hacer, diosa. Sé que sé. Estia miró hacia su rostro y sonrió mientras le ofrecía guía como una de las divinidades que caminaban por el mundo inferior. Es bueno que quieras ayudar, pero, considerando dónde estamos, es muy probable que le rompieran el corazón si se fue corriendo llorando. Si no sabes qué decirle a una mujer que llora, no sabrás qué decir. Solo lo empeoraré.
Después de todo, sus corazones son frágiles. Supongo que sí. Su abuelo le había enseñado a tener cuidado al acercarse a una mujer a quien le habían roto el corazón. Incluso lo obsequió con historias de héroes que enfrentaron aún más confusión porque habían incitado la ira de una mujer sin darse cuenta, por lo que su sabiduría tenía mérito. Aún así, todavía sentía simpatía por esa chica. Espero que ella esté bien. Estoy seguro de que lo hará, le dijo Hestia. Ustedes, niños, son resistentes en corazón y alma, incluso en comparación con nosotros. Después de todo, hemos visto cómo todos ustedes logran recuperarse incluso en los momentos más oscuros. Esa es parte de la razón por la que los amamos tanto a todos. Dicho esto, entraron a la plaza correctamente y Belle se sintió aún más en riesgo que en la propia mazmorra. Tantas parejas, una mezcla de diferentes razas y personas en un verdadero romance mientras se miraban a los ojos y se tomaban las manos. Y ninguno de ellos era tan torpe como lo sería él, dado que no era bailarín. En el banquete, de alguna manera se las había arreglado gracias a los consejos que le habían dado los demás. Pero el hecho de que la señorita Aiz hubiera sido una aventurera y hubieran entrenado ayudó mucho, ya que les permitió leer los movimientos de los demás. Podían transmitir palabras sin hablar, pero no estaba seguro de poder hacer lo mismo con su diosa. La idea de avergonzarse a sí mismo y a Hestia hizo que Belle quisiera salir corriendo de allí como un conejo que huye, pero entonces realmente la estaría abandonando. Bien, es una canción lenta. Los delgados dedos de Hestia se envolvieron alrededor de su muñeca mientras lo empujaba hacia adelante y hacia la multitud de cuerpos donde había un espacio abierto para que los dos se unieran. Luego se giró para mirarlo antes de tomar su omóplato con su mano derecha y agarrar su mano con su izquierda. Yo tomaré la iniciativa, así que haz lo que hago y digo, ¿vale? Parecía tan asertiva que Belle solo pudo tragarse los nervios y hacerlo. Levanta su codo derecho. Echa los hombros hacia atrás. Párese derecho y meta su estómago hacia adentro. Todo eso formó una estructura sólida para mantener la conexión entre ellos. Entonces empezó a dar sus primeros pasos. Fueron decisivos, iniciados desde su centro y no desde sus brazos. Hizo que fuera más fácil ver hacia dónde se dirigía, por lo que Belle podría seguirla para igualar su ritmo. ¿Cómo esto? Así es, dijo mientras continuaba liderando. Él siguió muy bien. Si estás a la cabeza, entonces escucha el ritmo de la música y piensa antes de dar el primer paso. No dudes después de tomar esa decisión. Si estás siguiendo, entonces confía en sus movimientos y síguelos sin dudarlo. Adivinando. No necesitas agarrar demasiado fuerte ya que el único momento en el que lideras con las manos es cuando quieres hacer girar a tu compañero. Belle siguió el consejo y pronto se encontró con ella. Diosa, ¿siempre supiste bailar? No es así, le dijo Hestia. Después de tu baile con el hijo de Loki, quería hacer lo mismo. Pero como no pensé que sería capaz de moverme de la misma manera, les pedí un consejo a Taiki Miats después de que Misto Usand nos contara sobre este. Estoy feliz de que esté funcionando bien. Ella realmente estaba deseando que llegara. Belle se sintió aún peor por no darle la misma consideración mientras sonreía con felicidad infantil. Sabía que necesitaba trabajar en su baile, pero los nuevos deberes que tenía como capitán de su familia habían sido apremiantes. Sus ojos azules escanearon su entorno por un momento, probablemente para asegurarse de que estaba siguiendo el ritmo de los demás. Luego se ensancharon un poco antes de que ella inclinara la cabeza y le susurrara al oído. Belle, mira hacia allá, siguió su mirada y lo miró 2 veces cuando se dio cuenta de que su hermana también estaba allí. Ella no le estaba prestando atención ni se molestaba en mirar a su alrededor. Su atención estaba únicamente en su cita, otra elfa con cabello negro brillante y ojos rojo intenso. Cuanto más los miraba, más impresión tenía de que algo romántico podría suceder, por lo que sabiamente apartó la mirada para que las cosas no se volvieran incómodas. Belle, murmuró Hestia. ¿Desearías que fueras tú? Su pregunta captó toda su atención. ¿Eh? Que estabas bailando con alguien que te gustaba de la misma manera, aclaró Hestia, apartando la cabeza.
En lugar de mí, preferirías que volviera a ser hijo de Loki, ¿verdad? Ah, eso es diferente, dijo Belle, con un resplandor pintando sus mejillas del color de sus ojos. Estia le hizo posible llegar hasta aquí, pero incluso tener pensamientos remotamente románticos sobre su deidad patrona, una diosa virginal, era casi una blasfemia. Estoy feliz de hacer esto contigo porque te venero. Sus ojos cerúleos se cerraron ante eso y una sonrisa apareció en su rostro. No era la misma felicidad infantil o la maternal que ella le regalaba a menudo. Se sentía algo melancólico. Belle, sé que te bromeé por venerarme. Pero recuerda que lo que dije acerca de que el corazón de una niña es frágil también se aplica a las diosas. ¿Qué significa eso? Belle tartamudeó mientras su mente se negaba a reconstruir a qué se refería. Podemos ser diferentes a ustedes, hijos, en algunos aspectos y estar un poco guiados por nuestra naturaleza, pero aún así queremos que nos validen en lugar de venerarnos, continuó en el mismo tono de una madre que sermonea pacientemente a su hijo. Una cosa es rechazarnos si no sientes lo mismo, pero ni siquiera reconocer o entender por qué nos sentimos así, porque crees que estamos por encima de ti puede hacerte daño más que cualquier otra cosa. Sus palabras resonaron dentro de su pecho. Yo, lo siento. No quise insultarte. Está bien, le dijo. Perder a alguien es difícil, pero para aquellos de nosotros que vivimos para siempre ese dolor nunca desaparecerá. Por eso la idea de infligir eso a una diosa es una de las peores cosas que puedas imaginar, ¿verdad? Ella no estaba equivocada. La pérdida de su familia se quedó con él, pero todos, arriba y abajo, sabían que todos los mortales eventualmente morirían y reencarnarían. Era parte del ciclo de la vida, un mero paso que había que reconocer. Nada podía detenerlo, así que aprovechaste al máximo el tiempo que tenías con las personas que te importaban. Los amantes eran una relación más profunda que la familia. Él lo sabía. Y al recordar lo doloroso que fue perder a su abuelo, le aterrorizó la posibilidad de infligir algo aún peor a otra persona. Por no hablar de lo divino, cuyas vidas nunca terminarían. Tuvieron que sufrir ese dolor para siempre, todo por lo que equivalía a un mero momento de felicidad. ¿Qué derecho tenía a infligir eso a una de las diosas? Eres un buen chico, Belle, susurró mientras levantaba la mano y bajaba su cabeza sobre sus hombros. Estoy muy feliz de que mi primer hijo fuera alguien como tú. Solo eso me tranquiliza para seguir adelante. Pero recuerda que si quisiéramos permanecer separados de ti para ser reverenciados, nunca habríamos bajado en primer lugar. Puede que seas familia gracias a mi bendición, pero somos familia porque nos amamos y nos cuidamos unos a otros, y ese vínculo trasciende la muerte y la divinidad. Así que ámanos como lo harías con cualquier otro, de lo contrario, vas a hacer una pobre desgracia. Diosa llorará algún día. Por mucho que quisiera, no podía hacer esa promesa. Lo mejor que podía hacer era reconocer que lo intentaría. Haré lo mejor que pueda, diosa. Y eso fue suficiente para que ella lo soltara cuando comenzó a sonar una nueva canción. Su sonrisa volvió a su alegría. Está bien, ahora que hemos dejado de lado ese tema sombrío, ¿por qué no intentas tomar la iniciativa esta vez? Caféuse, cuando los distintos bailes terminaron para que la banda pudiera tomar un descanso, las distintas parejas se separaron de la plaza. Algunos regresarían en una hora una vez que comenzaran a jugar de nuevo, mientras que otros se irían a disfrutar de las otras actividades. Pero, en general, todos los asistentes estaban de muy buen humor. Lefilla, especialmente porque ella y su cita, decidieron descansar las piernas y conseguir algo para calmar su sed. Afortunadamente, como estaba un poco más familiarizada con el área, debido a que estaba tan cerca de la casa de Belle, el semielfo conocía un lugar al que podían ir. Se llamaba Café Uise. Era un café pequeño pero aparentemente popular, frecuentado por parejas jóvenes debido a que estaba relativamente cerca de Amour Square. Tenía una estética más modernista que la rústica o selvática que preferían los elfos, pero la ironía del nombre no se le escapó a Philbis. ¿Este lugar recibió el nombre de tu casa? Lefilla se lamió los labios para saborear las gotas perdidas de la bebida que le habían servido antes de responder.
La dueña del café vivió allí en las afueras durante un tiempo después de que su casa fuera incendiada y lo usó como nombre comunal. Hace algún tiempo se mudó a Horario y decidió casarse, tomando el nombre de su cónyuge y nombrando el café en honor de eso en su lugar. Su marido es humano. Lo encontró después de recibir la llave de Ard Manor y descubrió que el dueño era en realidad la anfitriona élfica que la había recibido. Su esposo era quien se encargaba de los preparativos de las bebidas, y la pareja parecía bastante amigable con ella. Pero podía adivinar por qué eso era, considerando que los hijos que tuvieran no serían efectivamente diferentes a ella. Sus empleados también eran de diferentes razas, y la última vez que estuvo con ella el camarero había sido una persona vaca, pero parecía que ella estaba ausente hoy. Ya veo, Sylvis miró hacia su propia bebida y miró fijamente su reflejo. Se había vuelto a poner los guantes ahora que el baile había terminado. Incluso si voluntariamente hubiera dejado sus manos desnudas para Lefilla, todavía se negaba a interactuar con otras cosas sin ellas. Pero eso estaba bien para Lefilla, ya que significaba que era lo suficientemente especial para ella como para hacerlo. Eso era todo lo que quería de esta noche. El beso fue solo un extra muy bienvenido. Hay muchos lugares pequeños y apartados que nunca notarías si las cosas fueran diferentes. La semielfa inclinó la cabeza ante eso. ¿Eh? Estaba pensando en un bar apartado que descubrí hace algún tiempo, explicó. Mi señor estaba buscando cierto tipo de vino, y tuve que recorrer Horario para encontrarlo. Finalmente, descubrí un lugar donde lo elaboraban con uvas extraídas del gran laberinto de árboles. Realmente no era de mi gusto. Pero él estaba contento, incluso si Aura no lo estaba. Supongo que pruebas mucho vino por culpa de tu dios, ¿eh? Reflexionó Lefilla. Se abstendría de beber si pudiera evitarlo, dada su baja tolerancia y otras cosas que sucedieron. Pero tal vez debería considerar si Sylvis tenía un tipo favorito para regalarle algo de tiempo. ¿Pero quién es Aura? Ella es mi vicecapitana, explicó Sylvis. Ella es una elfa como yo, y empezamos más o menos al mismo tiempo. Estábamos en términos bastante decentes hasta que ocurrió la pesadilla, y ahora somos prácticamente los miembros superiores supervivientes. Ella asumió las tareas de manejar las operaciones con la familia mientras yo me ocupo de las necesidades personales y la protección de Lord Dionysus, por lo que, en cierto modo, ella sería la capitana adecuada si no fuera solo de nivel 2. Después de todo, su devoción no es menor que la mía hacia él. Ah, entonces esa es probablemente otra razón por la que él la rechazó, se dio cuenta Lefilla. Si ella amaba a su dios en la misma medida que Sylvis, y sin duda tenía fuertes sentimientos de animosidad debido a la pérdida de tantos de sus camaradas mientras Sylvis sobrevivía, devolverle su afecto probablemente los habría fracturado aún más. Quizás Sylvis incluso sintió que el vicecapitán era más digno de su amor que ella por la forma en que hablaba, extendiendo la mano para tocar sus manos que sostenían su bebida. El semielfo le dedicó una sonrisa tranquilizadora que transmitía sus sentimientos. Estoy aquí para ti ahora y seguiré estando. Tu pasado no cambia eso en lo más mínimo. Sylvis encontró el valor de devolverle la sonrisa. Luego terminaron sus bebidas y salieron del café. Las calles laterales eran algo sinuosas, pero lograron transitarlas con suficiente facilidad para regresar a una de las carreteras principales que conducirían de regreso a Babel. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que más adelante se estaba formando una multitud. ¿Qué está sucediendo? No estoy seguro, respondió Sylvis. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? El semielfo asintió y los dos se aventuraron entre la creciente multitud hasta que vieron lo que parecía ser un escenario que había sido montado. En él había lo que parecía ser una sustancia cristalina similar al cuarzo en el calabozo con una lanza bastante hermosa alojada en su interior. Y Lord Hermes también estuvo allí, flanqueado por miembros de la familia ganesa, incluido su capitán, mientras pronunciaba un discurso. Los llamo aventuradores de Horario. ¿Quién de ustedes puede sacar esta lanza de sus confines y ser el elegido para recibir la bendición de la diosa de la castidad, junto con un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagados? Ante eso surgieron murmullos.
Un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagados era un gran problema, teniendo en cuenta que la mayoría quedaba confinada en la ciudad una vez que recibía una faena. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero, al mirar el texto del documento que levantó, estaba preautorizado por el gremio y, por lo tanto, era legítimo. Largarse. Se desató un leve caos cuando varios de los aventureros comenzaron a pelear entre ellos por el derecho de ir primero. La capitana de la familia ganesa suspiró suavemente, como si hubiera esperado eso, antes de indicarles a sus hombres que establecieran un orden en las cosas. Si es simplemente una competencia de fuerza física bruta, entonces terminará en el momento en que un aventurero de primera clase se presente, señaló Philbis. Era una evaluación lógica, y explica por qué la pelea estaba a punto de estallar. Si la familia ganesa no los hizo tomar turnos, entonces no había nada que impidiera que un nivel 6 apareciera y pusiera fin a las cosas en primer lugar. Sin embargo, un viaje con todos los gastos pagados suena bien, reflexionó Elefilla. Mientras consideraba si debía intentarlo ella misma o no. Quería visitar a su madre ya que había pasado bastante tiempo, y si podía traer a Philbis o Belle sería mucho mejor. Pero entonces hubo un grito como persona que ellas reconocieron que perdieron la paciencia y rápidamente derribaron a un grupo de 5. «Señor Vete». El hombre lobo gruñó molesto. «El tipo ni siquiera puede llegar a donde va con todos tus débiles alrededor. Despeja un camino, maldita sea». «Veo que es tan grosero como siempre», señaló Philbis. La mayoría de la gente sabiamente se alejó de él, considerando su reputación. Aunque, por extraño que parezca, Lefilla pudo notar que había una chica no muy lejos detrás de él que parecía más disculparse que otra cosa. Tenía cabello largo y negro y ojos marrones, y aunque su ropa no destacaba mucho, Lefilla pudo ver que el maquillaje se había aplicado cuidadosamente para acentuar sus rasgos en lugar de exagerar. La vista hizo sonreír al dios de los viajes cuando evitó que Shakti lo regañara. Si no es uno de los ejecutivos de la familia Loki. ¿Te gustaría probar mano para ver si eres el elegido? Él se burló. TCH. Como si estuviera interesado en demostrarles algo a estos tontos para un viaje fuera de la ciudad. Manténme alejado de tus estafas, estafador. Lord Hermes tomó el insulto con calma. Oh, creo que te encontrarás mucho más difícil que eso. Después de todo, si uno de los aventuradores más fuertes de Horario no puede moverlo, entonces debe quedar claro que solo el elegido puede organizarse ya que el nivel no es el factor determinante. Y si lo manejas, la multitud se dispersará. De cualquier manera, todos ganarán, ¿cierto todos? La multitud no estuvo de acuerdo. Fuerte. Para disgusto del hombre lobo, Lefilla sospechaba que era el objetivo de Lord Hermes. Vete estaría inclinado a tratar de callarlos, y como no podía patear a todos aquí sin meterse en problemas, la solución más fácil sería afirmar su dominio agarrando la lanza de todos modos. Entonces, saltó al escenario y lo agarró, con la intención de arrancarlo con un movimiento rápido. La lanza no se movió. Hermes mostró una amplia sonrisa y murmuró. No es tan fácil, ¿verdad? Sus labios se retiraron y un gruñido se escapó. Los ojos incluso de los no bendecidos podían ver que su brazo estaba visiblemente tenso, lo que significaba que estaba activamente alejándose de él en serio. Pero la lanza se negó a moverse. La multitud, que se había sentido intimidada antes, comenzó a divertirse al ver los impotentes esfuerzos del hombre lobo por mover el arma de su base. Y considerando su raza y nivel, podía escuchar cada palabra. Solo sirvió como chispa que avivó su deseo de demostrarles que estaban equivocados, pero considerando su temperamento, puede hacerlo, señor Vete. Entonces Lefilla escuchó algo que nunca esperó. Era el sonido de alguien animándolo en medio de la multitud. Y vino de esa misma chica que había visto antes. Creo en ti. No puede ser, Lefilla reconoció su voz. Dando toda su atención a la chica que animaba al hombre lobo, la mente de la semielfa imaginó su cabello recogido en una trenza, gafas enmarcando su rostro y la falta de rubor por el maquillaje que tenía. Era una combinación perfecta para Lene.
Oh, querido Loki, Elfi tenía razón, el escenario está hecho de adamantita, por cierto, dijo Hermes de manera un tanto caprichosa, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Haga todo si quiere. Hay luna llena esta noche también, así que, con el debido respeto, Lord Hermes, por favor deja de provocarlo. Dijo Shakti mientras el sonido del metal crujía con fuerza. Había apoyado sus piernas contra el suelo y tenía el mango en un agarre de hierro con ambas manos, totalmente decidido a poner toda su fuerza en sacar la lanza. Esa misma fuerza no debía subestimarse. La cosa todavía no se movió. ¿De qué están hechos?, murmuró Philbis con curiosidad. La lanza en sí no se ha roto, ni el cristal. Solo el escenario está tenso, lo que significa que tendría que ser incluso más fuerte que eso. A la par con el oricalco. Y el oricalco era la sustancia más fuerte disponible en el mundo inferior. Sus orígenes y elaboración se remontan a antes del descenso de los dioses. No había ninguna sustancia más fuerte que pudieran encontrar o fabricar manos mortales. Sin embargo, lo estaban mirando, y Lefilla no se sorprendería si todos los artesanos y herreros de la multitud no se preguntaran lo mismo cuando todo estuvo dicho y hecho. Pero no los aventureros. No, empezaron a abuchear a Bete aún más fuerte, como si olvidaran que era literalmente una de las personas más fuertes de toda la ciudad. No tan difícil ahora. Todo ladría y no muere. Algún nivel 6 eres. Repítelo. Te reto. Banargan, eres mejor que esto, dijo Shakti cuando notó que él estaba a punto de perder la calma. Estaba obligada a tratar de detenerlo si se salía de control, pero después de tantos años dentro de horario claramente esperaba que tuviera suficiente sentido común para no atacarlos. No cedas ante sus provocaciones. Simplemente aléjate. Para su crédito, Bete se negó a dejar que las palabras de los débiles lo afectaran. Entonces, después de patear el cristal con tanta fuerza que debería haber sido lanzado a la cima de Babel solo para que permaneciera en su lugar, dejando así a todos los artesanos y herreros sin duda aún más interesados, se burló y luego saltó del escenario. ¿Alguna mierda? ¿Pasa algo, Lefilla?, preguntó su cita, con ojos carmesí siguiendo su mirada hacia donde se había ido Bete. Estoy un poco sorprendida, explicó. Philbis asintió comprendiendo. Sí, el hecho de que un aventurero de la destreza física de Bete Loga no pudiera quitar la lanza es difícil de creer. O se necesitaría el conquistador, o hay algún otro criterio del que no somos conscientes, si no es algún tipo de estafa, claro. Eso no era exactamente lo que Lefilla quiso decir. Pero decidió no decir nada mientras observó a Lene dirigirse en la dirección en la que Bete había ido. La semielfa tenía tantas preguntas que ocuparon sus pensamientos mientras la gente se alineaba para probar suerte donde un nivel 6 fallaba. Ella revisó sus recuerdos en busca de cualquier señal de que Lene tuviera un. Ella habló bien de él cuando me estaba curando de la persecución y él me trajo directamente hacia ella, así que tal vez, si no es el titular del récord, sus oídos se animaron cuando Lord Hermes anunció la llegada de la persona actual que ostenta ese prestigio. Volvió a mirar el escenario donde había llegado su hermano, frotándose nerviosamente la nuca. «Puedes hacerlo, capitán», dijo una pequeña voz a todo pulmón desde más al lado de la multitud. Era Primo, sentado sobre los hombros de Welf con el resto de la familia Estia a su alrededor. Era adorable. «Buena suerte». Por supuesto, Bell lo sacó. Tuvo éxito donde un nivel 6 falló, la lanza se soltó y los fragmentos de cristal se dispersaron. La parte sororal de la mente de Lefilla estaba orgullosa de él, por supuesto. Pero la parte cínica de su mente notó que era el tipo de cosas que le causarían problemas cuando todavía debería estar escondido. Y, efectivamente, tenía razón cuando llegó el patrocinador del concurso, quien resultó ser la diosa de la luna, Artemisa, quien rápidamente subió al escenario y se arrojó a sus brazos mientras él permanecía allí con una mirada estupefacta. Y luego lo declaró su Orión y lo besó en la mejilla frente a la multitud para que todos lo vieran. Bueno, la paz fue agradable mientras duró. Ese pensamiento fugaz cruzó por la mente de Lefilla mientras los gritos de sangre comenzaron a salir de los menos afortunados románticamente entre la multitud.
Tenía la clara sensación de que su cita llegaría a su fin en muy poco tiempo, aunque solo fuera porque probablemente tendría que ayudar a la familia Ganesha a lidiar con la multitud de hombres celosos que probablemente vendrían por la cabeza de su hermano. Próximos días. Solo tú puedes pasar de tener un juego de guerra literal peleado por ti por un dios del sol a ser declarado amante de una diosa de la luna en menos de un mes, Bell.